enfermedades que tienen la característica de ser protrombóticas, o sea, tienen un estado hipercoagulable, predispone a la presencia de coágulos. Cáncer, por ejemplo, diabetes mellitus, obesidad, entre otras enfermedades importantes, que predisponen a coágulos. O sea, sin que se lesione un vaso sanguíneo, uno termina así, formando coágulos. Dentro de los medicamentos de uso muy común, los anticonceptivos orales a la cabeza. También son sustancias que pueden producir coágulos, sin que se lesione el vaso. Cuando hay un desequilibrio de estos sistemas procoagulantes trombogénicos y antitrombogénicos, ¿no? Cuando hay un desequilibrio, si hay un problema de tipo de predomina el mecanismo trombogénico, voy a presentar una trombosis, el lupus eritematoso. Pero si predomina el sistema antitrombogénico, entonces voy a tener la posibilidad de sangrar. Por ejemplo, esto es una fotografía, no está editada. Vean ustedes cómo la pierna, el miembro inferior derecho, prácticamente es más del doble en volumen que la de la izquierda. Segundo, ven ustedes que esta extremidad mantiene su forma. Tercero, que la piel está más eritematosa, un poco azulada, está brillante por el edema que tiene. Obviamente estamos hablando allí de un coágulo que está a nivel de la arteria femoral, porque es la única manera que pueda producir obstrucción de todo el sistema venoso, desde el pie hasta la parte superior del muslo. Es un estado hipercoagulable de esta paciente y bueno, ahí tienen el problema. Tienen una microfotografía que no es de la paciente, pero que evidencia pues un coágulo dentro de este vaso sanguíneo. Insisto, actualmente las enfermedades con un mecanismo activado para producir coágulos son muy importantes, cada vez son mayores y es todo un problema. Hay factores de riesgo para hacer coágulo. El hecho de estar más de 3, 5 días en la cama ya es un factor. El hecho de viajar horas seguidas, 10, 12, 15 horas seguidas en un avión, se supone, o por tierra, también es un factor de riesgo. Cuando se produce una lesión del vaso, ¿qué mecanismos homeostáticos salen inmediatamente? Fisiología es el curso de la homeostasis, de tratar que todo vuelva a lo normal. Hay tres fases, tres mecanismos, ¿no? El primero es el vaso sanguíneo que de por sí, por efectos locales del traumatismo, se produce un espasmo que no tiene nada que ver con la adrenalina. Todos nos hemos pinchado el dedo muchísimas veces y hemos visto que aparte del dolor, en el momento en que nos pinchamos, demora unos segundos para que recién aparezca la sangre. ¿Qué ha habido? Ha habido un tiempo de un vasoespasmo. ¿Cuándo es más evidente este vasoespasmo? ¿Cuándo es más evidente la fase vascular? Cuando existe inflamación de los vasos sanguíneos, o sea, de la pared del vaso sanguíneo. La inflamación de la pared, ustedes saben que se llama una vasculitis, que puede comprometer arterias, venas, vasculitis. Típicamente la vasculitis es muy frecuente en las enfermedades inmunológicas, a la cabeza la periarteritis nodosa, pero también
son las personas que vienen por cualquier traumatismo leve, vienen con su, ¿no? Producto de la rotura de un vaso. Pero no necesariamente puede haber vasculitis. Con la edad, el que tiene abuelitos, con la edad, a veces el abuelito está almorzando y uno le nota que está con el dorso de la mano, dice la mamá, moretones, pero son equimosis. A veces lo tiene en el antebrazo. En este caso no es por vasculitis, sino es porque ya el vaso con la edad pierde sus características de la pared, elasticidad, etcétera, y cualquier traumatismo a veces lo rompe. También en estos casos, entonces, se nota ahí la fase vascular. Nos vamos a abocar principalmente ahora en la noche a lo que es la acción de otro elemento importante, que es la plaqueta. Y finalmente, la formación del coágulo definitivo gracias a la presencia de mecanismos que activan los factores de coagulación. Pero finalmente, estos son mecanismos que producen, ¿no?, hemostasia. Pero acuérdense que hemos empezado la noche diciendo que hay otro mecanismo que es el sistema fibrinolítico. Su nombre dice y proviene de la lisis de la fibrina, que al final es una proteína que envuelve al tapón plaquetario y le da firmeza para que pueda cumplir con la función. También vamos a hablar de ese sistema para terminar la noche. Entonces, la hemostasia no es otra cosa pues que un proceso, un mecanismo fisiológico, ¿no?, que trata de mantener, ¿no?, la fluidez de la sangre. Imagínense pues que por todos lados hagamos coágulos, ya nos morimos, ¿no? ¿Qué pasaba con el COVID? ¿No? Había un proceso inflamatorio severo, incontrolable, se activaba el sistema de coagulación, había endotelitis, sistema de coagulación alterado y se formaba coágulos hasta en el pie, hasta en la uña, obviamente por exagerar. El paciente tenía que morirse de todas maneras. Cuando llegaban para morirse al hospital. Ok. Si estamos hablando de componentes trombogénicos que producen coágulos y los antitrombogénicos, estos son lo mínimo que deben ustedes saber, pero tienen que complementar con su libro. Por ejemplo, entonces aquí estamos en la pared del vaso o elementos circulantes, ¿no? Y tenemos en la columna aquí los elementos trombogénicos, ¿no? El epitelio, el endotelio se activa, ¿no? Va a producir un factor tisular, colágenas, se activan las plaquetas y vamos a ver cómo va a actuar para producir un coágulo plaquetario. Y luego se activan los factores de coagulación, ¿no?, con la finalidad de que se forme el coágulo definitivo. En factores antitrombogénicos fabricamos nosotros algo de heparina, no mucha, ¿no? Pero tenemos un sistema fibrinolítico muy importante. Y tenemos unas proteínas que son parte del regalo de la naturaleza, que tienen una acción antitrombogénica. Es importante recordar estas proteínas porque no con alguna frecuencia, ¿no?, la deficiencia de proteína C va a producir problemas de salud en las personas, ¿no? Desaparece la acción antitrombogénica y la persona pues va a hacer trombosis por cualquier cosa. Ejemplo, puede suceder deficiencia de proteína C en personas, en mujeres, y vienen con, por decir, abortos espontáneos. Y termina uno con una deficiencia de proteína C. Respecto a las plaquetas, ustedes saben que es uno de los elementos de la sangre, ¿no? Aquí hay unas características que están en todos los libros, solamente a algún alcance, ¿no? Primero, recordar que los valores para el curso 150 a 400.000. Si es más de 400.000 ya se habla de trombocitosis,
Recordad que la trombocitosis puede ser una respuesta a un estado inflamatorio. Caramba, vengo con 450.000. Uy, Dios mío, ¿qué es esto? Un problema de displasia de médula ósea, vas a hacer una leucemia, de plaquetas, qué sé yo. No, acuérdate que una tuberculosis bien puesta o una sepsis, un foco infeccioso importante con bastante inflamación, puede dar lugar a una respuesta de aumento de plaquetas y estamos ante una trombocitosis. Respecto a la plaquetopenia o trombocitopenia, que es lo mismo, menos de 150.000. Pero doctor, yo tengo 140.000 y no tengo ninguna equimosis. Excelente, muchacho. Generalmente, aparecen ya los signos de sangrado por plaquetopenia cuando bordeamos los 50.000 plaquetas por milímetro cúbico hacia abajo. Ahí es donde comienza ya el problema. Ya con 30.000 todo el mundo está haciendo ya púrpuras, petequias, etcétera, sangrado. Acordarse que es importante los valores 15.000 para abajo pueden predisponer a sangrados masivos. Me contaron de un paciente que ingresó por un problema de trombocitopenia, lo estaban estudiando y en ese periodo que estaba hospitalizado hizo un problema de una virosis que le producía mucha tos. Se va al baño y tenía acceso de tos como si fuera tos convulsiva, no era. Era una virosis, entonces le vino un absceso de tos. Ustedes saben que si tosen se le pone la cara colorada, las venas se le hinchan, entre comillas, aumenta la presión intracraneana y hizo una hemorragia intraventricular. Se murió todito. Tenía una trombocitopenia que estaba en estudio de 20.000, algo así. Entonces hay que darle importancia pues en medicina se dice que no hay enfermedades, hay enfermos. Cada uno hace su enfermedad a su manera. Las plaquetas tienen funciones no solamente de hemostasia, que a mí me la enseñaron cuando yo era así como ustedes, un pipiolo, un alumno, sino que ya se sabe que es un elemento muy importante y que tiene producción de mucha sustancia. Por ejemplo, interviene en el trofismo del mismo endotelio, en la formación de tejidos fibrosos, fibroblastos, etcétera, que justamente son elementos que se van a activar para, por decir, la cicatriz, donde fue, por decir, una lesión del vaso. Por lo tanto, intervienen las plaquetas también a favor de la función del endotelio y la estabilidad vascular. Cuando están viejitas las plaquetas, ¿por dónde desaparecen? Por las células de Kupffer que la encontramos principalmente en el hígado. Espero que hayan visto ustedes las células de Kupffer, porque yo sí la vi. En el curso hermoso que fue de histología. Es importante, vamos a referir algunos datos sobre la estructura de la plaqueta para poder entender cómo es que funciona. Entonces, una plaqueta en su membrana, ¿no? La membrana celular bilipídica, en sus plaquetas, tiene en la parte de la superficie de la membrana, vuelvo a repetir, tiene receptores. Tiene receptores. Estos receptores, cuando son activados, van a actuar sobre la plaqueta, por supuesto, y entonces aparece el fenómeno de señalización que le han enseñado a ustedes en fisiología. Y esto va a hacer que la plaqueta produzca lo que tiene que producir como factores plaquetarios, etcétera, que a su vez van a intervenir en la activación de la misma plaqueta. Estos elementos que producen las plaquetas las encuentran en gránulos densos o gránulos alfa, como veremos. Pero es importante también recordar que a pesar de que la plaqueta no es una célula, ¿no? Sino son elementos que proceden del megacariocito, ¿no? Tiene su citoesqueleto como toda célula, ¿no? Y este citoesqueleto impide, ¿no?, que la célula, la plaqueta, se dañe en la circulación. Miren que solamente pues mide micracúbicas. Entonces,
Estos citoesqueletos tienen espectrina, parecido a la del glóbulo rojo, tienen una actina que le permite contraerse a la plaqueta y no pasarle nada, y tiene una serie de microtúbulos que va a permitir que salga lo que ella produce, que salga al exterior para producir la acción que ya vamos a ver. Pudiera decir entonces que la membrana tiene una membrana glucoproteica, ¿no? Justamente evita que se pegue al endotelio, pues. Miren cómo es la naturaleza. Evita que se pegue al endotelio. Imagínense que se pega al endotelio, se activa y morimos recién nacidos. Igualmente sintetizan bastantes glicoproteínas, que vamos a ver algunas de ellas. Sintetizan adenosindifosfato, trifosfato, tienen calcio, importante para su activación, y producen factores que van a permitir al endotelio crecer. Factor de crecimiento del endotelio, factor de crecimiento del músculo liso para los vasos sanguíneos y fibroblastos para la parte de tejido conectivo que pueda estar dañado ante una lesión. O sea, todo esto está, imagínense, Dios mío, ¿quién ha programado todo esto? Y no había computadora en ese tiempo, no había la inteligencia artificial. El glicocáliz entonces cubre a la plaqueta, evita que se adhiera normalmente a un endotelio normal, por supuesto, porque sí se adhiere a un endotelio dañado. ¿Correcto? Ese es el punto. Bueno, aquí simplemente un dibujito para remarcar que, por ejemplo, esta estructura un poco amorfa, ¿no? Son el sistema de conductos tubulares densos por donde va a circular por dentro las sustancias que van a tener que salir para la activación y agregación plaquetaria. Les decía que la plaqueta no está sola, pues, sino, por ejemplo, hay una interacción muy cercana con quién, ¿no? La interacción de las plaquetas y el endotelio. Megacariocito no, el endotelio. Vamos a marcarlo de una vez, aunque ya le mandé con... Bueno, después lo hacemos. Vean ustedes que la megacariocito, ¿no? Y aquí tienen ustedes el endotelio, un vaso sanguíneo. El megacariocito, ¿qué produce? Factor de crecimiento del endotelio vascular, factor de crecimiento de fibroblastos, factor activador de fibroblastos. Miren, el endotelio, ¿qué le regala a la plaqueta, al megacariocito? Le regala la trombopoyetina. Ya con eso es suficiente, ¿no? Para que haya la maduración adecuada de la serie de los megacariocitos. También factor de crecimiento del granulocito, del monocito, etc. Entonces hay una constante comunicación, interrelación entre la plaqueta y el endotelio. Bueno, son conceptos del año 80, 90 para adelante. En cuanto a los receptores, las glicoproteínas, que son receptores de la membrana, hay algunas que son muy importantes, tienen sus códigos famosos. Hay un receptor, por ejemplo, llamado receptor de adhesión. ¿Cuál es la función principal de este factor 1B95? Es la de unirse con el factor de von Willebrand, lo cual va a permitir después que haya la adhesión de la plaqueta al endotelio. Hay otros factores que se agregan, ¿no? Al colágeno que está en el subendotelio. Y bueno, y hay un receptor importante, el 2B3A, que es el que se une indistinto al fibrinógeno o al factor de von Willebrand. Estos dos, el fibrinógeno es un factor de agregación plaquetaria y el von Willebrand es un factor de adhesión plaquetaria. Decía que la plaqueta tiene en su citoplasma una serie de gránulos, llamados unos densos, otros tienen gránulos alfa, y los gránulos densos
contienen sobre todo, miren lo que contiene catecolamina, serotonina, calcio, adenosín disfosfato, entre otros. Mientras que los gránulos alfa lo que contiene principalmente es fibrinógeno y factor de von Willebrand. Las sustancias que he remarcado acá salen de las plaquetas en su debido momento, salen por exocitosis porque son moléculas grandes. Sale por exocitosis, ¿correcto? Igualmente, también, entre otras, también vamos a ver que sale el tromboxano, que es un potente agregante plaquetario. Interviene en la inflamación también. Y entonces, sabiendo eso y que es activada por la COS1, etcétera, salió la hermosa aspirina, fue estudiada de hace más 40 años. Inhibir a la COS1, ¿no? Lo inactiva a la COS1 y desaparece, ¿qué? El tromboxano. Por lo tanto, es un antiagregante plaquetario, que ya ustedes saben se usa en enfermedades en las cuales ya hay un componente, ha habido un componente de formación de coágulos que ha dado síntomas. Para no dormirnos, ustedes ven acá un dibujito del año 2008. Acá está la membrana, se entiende que ustedes, ¿no? Tiene esta forma, le han colocado la membrana de la plaqueta, y en el contenido de la membrana una serie de ¿qué? Una serie de receptores. Una serie de receptores, por ejemplo, para el adenosín disfosfato, el receptor P2XY. Para la 5-hidroxitriptamina, que va después a dar serotonina, tiene su receptor. Para los colágenos tiene su receptor. Para el tromboxano que he hablado, tiene su... Miren, estas sustancias salen de las plaquetas, me estoy adelantando, y luego como tiene receptor en la membrana, en la plaqueta, se quedan, entre comillas, pegadas a su receptor. Y van a servir de puente para unirse a otras plaquetas que están circulando. Entonces es muy importante recordar pues que hay algunos receptores importantes para una de estas sustancias, para la trombina, tromboxano, la serotonina, el ADP. Igualmente acá para el fibrinógeno, como dije, ¿no? Para el famoso fibrinógeno, el 2B3A. ¿Qué debe hacer la plaqueta cuando hay una lesión del vaso? Tienes diferentes fases, ¿no? Casi rápidas en el tiempo, muy rápido. Obviamente, primero tiene que adherirse a la zona enferma, la lesión del vaso. Al adherirse, ¿no? Al adherirse, esta adhesión se debe a que en la capa subendotelial existe, pues ustedes saben, colágeno. Y la plaqueta, como ven en la lámina anterior, tiene receptor para colágeno. Por lo tanto, es como una cometa, bingo, se queda pegada ahí. Luego, la adhesión se extiende a lo largo de la lesión, de la superficie del endotelio. Luego va a suceder ya la activación interna de la plaqueta, ¿no? El contenido, lo que forma, las sustancias que hemos referido y que forma, ¿no? Que están en los gránulos, salen de la plaqueta. Finalmente, al salir las sustancias contenidas en la plaqueta, va a ocurrir ya la agregación de todas las plaquetas y se forma el famoso tapón plaquetario. Es un resumen básico, elemental, de lo que sería la función plaquetaria. Para que se adhiera, entonces, pues, ¿no? La adhesión requiere, obviamente, del factor famoso de von Willebrand.
Y este factor, ¿no? Que también es secretado por el endotelio, se encuentra en el plasma, viaja y tenemos uno subendotelial. Ustedes ven acá en este cuadrito la adhesión plaquetaria. Aquí debajo está justamente, por decir, el epitelio dañado, ¿no? Exponiendo su colágeno que tiene, ¿no? En la lámina basal del endotelio, ¿no? Y que va a permitir unirse aquí al factor de von Willebrand. Y yo tengo aquí la plaqueta, mejor dicho, que tiene su famoso receptor para von Willebrand. Y de esa manera, unida, la plaqueta va a sentir algo adentro. Viene la señalización, que termina principalmente con, entre otros, ¿no? Salida de calcio de los elementos que están en el citoplasma y la activación con salida de todas las sustancias que produce la plaqueta. Todas estas sustancias van a tener una acción. ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es el objetivo siguiente? Que se agregue otra plaqueta que viene por ahí, se va a unir a esto, ¿no? Empezando por un antiagregante muy importante, un agregante plaquetario, que es el fibrinógeno, el adenosín difosfato, sustancias vasoactivas, serotonina, adrenalina, citoquinas, es decir, de todo. Es una célula endocrina. No es célula, ¿no? Es una partícula endocrina. Es muy llamativo eso. Tan estudiado es esto, la hematología es una de las especialidades que ha crecido, pero de una manera así exponencial, porque le ha permitido la tecnología que antes no había. De tal manera que conociendo bien la fisiología, ¿no? Y teniendo la tecnología de lado, se ha conseguido obtener sustancias que actúan a diferentes niveles de lo que es las propiedades de las plaquetas y por lo tanto se usan estas sustancias, obviamente, para disminuir la agregación plaquetaria. Ya saben, por ejemplo, si hemos hablado de la aspirina, que no la colocan acá, pero es la primera. Acá está la aspirina, la famosa aspirina. Pero tenemos el otro. Pero si yo tengo un problema gástrico péptico, yo no puedo tomar aspirina, va a terminar con una hemorragia, un hueco en el estómago. Entonces, una alternativa de hace unos 30 años promedio, el clopidogrel. ¿Y este clopidogrel cómo actúa? Lo que va a hacer es inhibir, bloquear el receptor ¿de quién? Del ADP. Ya les he dicho por tercera o cuarta vez que el ADP es una sustancia agregante de plaquetas. Entonces ya tengo la alternativa cuando la aspirina por X razones no la deba usar. Ya tengo un clopidogrel y otra serie de sustancias parecidas. ¿Correcto? Pero aquí tengo un receptor. También tengo un receptor, de acuerdo que le dije, para el fibrinógeno. Bueno, pues lo bloqueo con anticuerpos fabricados así de forma tecnológica, el abecicimab y el tirofibán, que son de los más conocidos. Entonces, miren cuántas armas tenemos a diferentes niveles gracias a los conceptos que se conoce de fisiología. Aspirina, clopidogrel y el abecicimab que va a actuar en el receptor para el famoso fibrinógeno. Ok. Entonces, la plaqueta, hemos visto cómo se adhiere, es necesario el juego del factor de von Willebrand. Luego, por dentro se va a activar la plaqueta. Calcio. Calcio es considerado como un tercer o cuarto mensajero, ¿no? Hay primer mensajero, segundos mensajeros. Porque actúa en todas las células realmente, no solamente en el músculo. Entonces, el aumento de calcio en el citosol de la plaqueta, gracias a la unión del
factor de von Willebrand con su receptor, ¿no? Va a ser el punto de disparo para que las plaquetas se contraigan. Acuérdense que tiene actina, ya recuerden, por favor. Y entonces se descargan todos los gránulos, el contenido de todos los gránulos, integrinas, receptores, etc. Esto va a salir a la parte, entiendan que va a salir hacia el exterior de la plaqueta, o sea, acá afuera. ¿Y a dónde se van? Ahí mismo, porque tienen receptor para la plaqueta. En la plaqueta, mejor dicho, tiene receptores para lo que secreta, ¿no? Es una locura. Y eso va a permitir finalmente que aparezca la agregación plaquetaria, ¿correcto? Un factor importante, acuérdense, el receptor 2B3A, ¿no? Esto sería un pequeño resumen para remarcar lo que se ha referido. Tienen ustedes en A la fibra, tienen acá el intravascular, esta capita de endotelio, y por debajo del endotelio está la capa laminar, ¿no? Y tenemos colágeno en general. La plaqueta tiene en su exterior, ¿no? Como los receptores, ¿no? Para el von Willebrand. Y luego el daño de la plaqueta va a permitir que este von Willebrand se una, obviamente, ¿no? Se una colágeno a la plaqueta y esto va a activarse y va a dar lugar a la producción de más receptores que van a unirse a las sustancias que salen de la misma plaqueta, trombospondina, fibrinógeno, y finalmente viene la agregación plaquetaria. Esta plaqueta que no estaba en la lucha, en el partido, se une a una plaqueta que ya está adherida y así, ¿no? Miles de plaquetas para formar el famoso tapón plaquetario. Hace 30 años, un poco más promedio, ¿no? La tecnología permitió fabricar sustancias que bloqueaban a este receptor 2B3A, ¿no? Que une el fibrinógeno al receptor desde la plaqueta. Se ha formado también anticuerpos, o sea que no solamente es una sustancia que bloquea, sino otra que forma anticuerpos, así que en la variedad está el gusto. Entonces, el abecicimab, que es el más conocido, son opciones que tiene el hematólogo para usarlas, ¿no? Cuando sea necesario. Antes de abandonar la adhesión plaquetaria, mira, usted es un endotelio normal, un endotelio dañado, y cómo esta von Willebrand se une a su receptor, y acá aparece ya el inicio de toda la cascada plaquetaria para terminar en la agregación de la plaqueta. El origen, el tapón plaquetario tiene una característica, es temporal, muy temporal, es lábil, frágil. Por lo tanto, ese tapón plaquetario necesita de un apoyo. Y el apoyo es que algo le tiene que dar dureza, consistencia, como una red de pescador tiene que envolver y darle una dureza para que dure el tiempo suficiente y dar la oportunidad que factores de crecimiento del endotelio, etcétera, actúen y esta heridita que está acá se cierre. Ese es el punto. Y cuando ya se cierra, ese tapón ya no sirve, entre comillas, viene el sistema fibrinolítico y se lo lleva. Y queda el endotelio igual que en la primera parte, en el cuadro de arriba, totalmente liso para que no haya ningún tipo de obstrucción en el flujo sanguíneo. Otro dibujito Walt Disney, ¿no? Tiene la matriz, ¿no? Los colágenos, tiene la plaqueta que parecen platillos voladores. En mi época de niñez, así fabricaban los platillos voladores. Y bueno, con sus receptores que las están rodeando a toda la membrana, que va a permitir pues que se una, se adhiera, se agregue
se active, salgan las sustancias que he referido y finalmente todo esto termine en una agregación plaquetaria. Medicina, sobre todo ciencias básicas, el alumno debe hacer sus propios esquemas. Es la única manera que quede. Es la finalidad de hacer más sinapsis, pues ahora que ya está de moda y que se reconoce a la neuroplasticidad, es una parte de la neuroplasticidad, ¿no? Crear circuitos sinapsis que no los teníamos. Una cosa es escuchar una clase, otra cosa es copiar, ¿no? Un papelito lo que uno cree conveniente y otra cosa es hacer esquemas o hacer dibujos. Para que se forme la fibrina que va a dar consistencia al tapón plaquetario, ¿correcto? Al tapón plaquetario, es necesario que se activen todos los factores de coagulación. Para efectos del examen, ¿no? Solamente voy a preguntar hasta el factor 13, que se llama factor estabilizador de la fibrina, el factor 13 plaquetario. Tienen ustedes acá, los factores tienen número romano, pero también tienen nombre propio la mayoría. Entonces la pregunta puede venir indistinta refiriendo un número romano, el factor 10, el 5, el 4, lo que quieran, o puede venir con nombre propio, por ejemplo, el protrombina, que es el 2 conocido, fibrinógeno es 1, el factor de Power-Studer, que es el 10, etc. Entonces, esto sí ya es memoria, que es parte del atributo que tiene un alumno de medicina, la memoria. Muy bien, ya se supone que ustedes van a tener que de alguna manera aprender el número romano y el nombre de los factores de coagulación hasta el número 13. Entonces, en la homeostasis, entre mecanismos que producen la hemostasia y aquellos que van contra la hemostasia, hay un equilibrio, de nuevo, repito, hay mecanismos antihemostáticos. La agregación plaquetaria no va a haber coagulación, ¿no? Si inhibo factores de la coagulación, no va a haber coagulación. Miren, ahí está la proteína C, que es una proteína causas congénitas, ¿no? Es una enfermedad que tiene alguna incidencia. Un mecanismo antimostático típico es la fibrinolisis, el sistema fibrinolítico, cuya sustancia final, producto final, es la plasmina, que es la que va a desdoblar a la famosa fibrina. Con el COVID ha sucedido muchas situaciones bien particulares. Como era pues todo un drama, toda la televisión y todos los medios de comunicación escritos, hablados, Facebook, WhatsApp, es decir, fueron invadidos por conceptos médicos. Y los vecinos me llamaban y decían, doctor, a mi abuelita la han internado, pero no le han pedido dímero D. Escuchar eso de una persona que no es médico, decía, era para reírse, ¿no? A ese extremo nos llevó el COVID, la ansiedad de ver morir una persona que queríamos saber cómo es la enfermedad. Clarito me acuerdo, doctor, no le han pedido dímero D. Increíble. Bueno, entonces de todo eso vamos a hablar en lo siguiente. Desde el año 50, 60 se habla pues que la activación de los factores de coagulación tiene una vía, una cascada, ¿no? La vía extrínseca, la vía intrínseca, pero hay gente, ¿no?, que quiere a veces sintetizar y ver la manera de cómo agregar lo suyo, y en promedio hace 23, 24 años, ¿no?, los doctores Hoffman y Monroe propusieron, ¿no?, ante el sistema que todo el mundo manejaba y sobre el cual las pruebas de coagulación se hacen,
ellos propusieron una nueva forma que pudiera explicar la coagulación, ¿no? Y que partía de que las células, el endotelio y las plaquetas eran realmente las que intervenían directamente, ¿no? Y no como nos habían mostrado anteriormente en la vía de la coagulación extrínseca e intrínseca. Por eso le llamaron modelo celular, ¿no? Entonces, en este modelo celular de Hoffman, nos hablan pues que existen células, ¿no? Que las células activas, o sea, están con su membrana celular al tope, están produciendo sustancias y todo empieza con un daño de una de estas células que es la que va a producir inicialmente el factor tisular, la tromboplastina tisular, y que va a actuar y producir, ¿no? Y va a activar al factor 7. Estas teorías celular habla de 3 fases en síntesis, ¿no? Pero desde ya le digo que las pruebas de coagulación que se usan de siglos son las mismas que se están usando ahora, en función de la cascada de la coagulación antigua que se lo voy a decir. Pero de todas maneras, parte de la cultura es, ¿no? Algunos conceptos nuevos que en algún momento tendrán, como se dice, más pegada. Esta teoría celular de la coagulación tiene una fase inicial, luego un estándar, una parte amplificada y finalmente la propagación y se acaba todo. En resumen, nos habla de esto, que existe, todo se activa, casi es todo simultáneo. El factor de tisular a partir del endotelio que ha sido dañado, ¿no? Pero que también tiene, ¿no? Este factor tisular, existe el miocito, el fibroblasto, el macrófago, etcétera, tienen también esta capacidad de producir el factor de factor tisular. Una vez producido el factor tisular, ¿no? Este factor se va a unir a un factor, famoso 7, lo va a activar. Y la activación de este factor 7 da lugar posteriormente a que se active el factor 9 y 10. Y este factor 9 y 10 activado es lo que, entre comillas, este modelo celular dice, es el puente entre el factor de la vía extrínseca y la vía intrínseca. Si hay un pequeño resumen, ¿no? Este puente está dado por la activación de este factor de acá, el factor 9 activado. El 10 activado y son los que finalmente van a producir que la protrombina se convierta posteriormente en trombina. Y la trombina haga que el fibrinógeno se convierta en fibrina. En la primera parte del modelo celular se produce trombina, pero los mismos autores refieren que no es tanto, digamos, solamente es un inicio, algo tímido, y que se necesita más trombina conforme vaya la fase, ¿no? La fase de coagulación se vaya desarrollando. Y entonces en una fase siguiente, la fase amplificada, ¿no? ¿De qué depende? Obviamente, miren ya de las membranas plaquetarias que ya han sido activadas, lo que les dije, ¿no? Y de la presencia de los factores de coagulación. Y entonces caemos en la famosa cascada de la coagulación anterior, que vamos a hablar finalmente después. Ya cuando se forma se forma más sustancia que permite la coagulación, que es la trombina famosa, ¿no? Ya este va a activar otros factores de la coagulación, que lo estoy mencionando acá, el 5, el 8, el 9, el 11. Y esto ya va a dar lugar finalmente a que se propague en cadena como una cascada final
y la gran producción de fibrina, que al final la misma fibrina va a actuar y va a activar el factor 13. Hace 10 minutos les dije que el factor 13 es llamado factor estabilizador de la fibrina. Aquí tenemos entonces la fase de propagación. Lo importante quizás es señalar que en esta fase de propagación se va a formar, ¿no?, el complejo protrombinasa. Y este complejo protrombinasa con la activación del factor 7, 9, 5, fosfolípidos, calcio, es la que finalmente va a permitir, ¿no?, que se active la protrombina a su forma activa llamada trombina. Entonces viene la cascada de la coagulación en su fase de estabilización, e insisto, es finalmente la activación del factor 13, que es quien va a dar la estabilidad de la fibrina. Pero aquí tenemos la famosa vía clásica. Mis profesores y todas las generaciones la sabemos. Sobre esta vía clásica es que se maneja pruebas de coagulación, tiempo de protrombina, tiempo parcial de tromboplastina, tiempo de trombina solo, etc. Muy bien. Entonces, en esta vía clásica, ¿no?, hay una vía endógena y una vía exógena. En la vía exógena, ahí viene de nuevo lo mismo que el anterior. La activación, el daño del tejido va a producir el factor tisular, la tromboplastina tisular, que junto con el calcio, más el factor que está en la sangre, que es el 7, se va a activar y se va a formar este rectángulo, ¿no?, oscuro, en el cual contiene ya el factor tisular, el factor 7 activado y calcio, que es necesario para todo. Finalmente, este factor va a permitir que se active el factor 10. El factor 10, ¿no? Y ya se va a formar todo este complejo, factor calcio, el 9 activado, el 8 activado, ¿no?, que finalmente es quien va a actuar sobre la protrombina para convertirla en trombina, y finalmente la trombina actúe sobre el fibrinógeno para convertirla en fibrina. Este es el factor, esta es la vía extrínseca que se maneja a través del tiempo de protrombina, a través del tiempo de protrombina. Pero aquí tenemos la vía intrínseca, ¿no? Un daño del endotelio, se va a activar el famoso factor Ageman, factor 12, y luego viene una cascada del 12 al 9, al 11, y finalmente todos terminan acá, en este complejo protrombinaso, la vía intrínseca y la vía extrínseca. Entonces, este complejo tiene fosfolípidos, tiene calcio, tiene el factor 9, 10 activado, factor 8. Y acuérdense que esto se llama complejo protrombinasa, que va a actuar sobre la protrombina. Una manera más esquemática de Guyton, ¿no? Un tejido dañado, se produce el factor tisular, activa el factor 7 que está circulando, el factor 7 se activa y este va a actuar sobre el 10 que estaba inactivo y lo va a activar al 10, más la presencia de calcio. Entonces, este 10 activado va a activar a la protrombina y separado la vía intrínseca con la activación del factor Ageman, que es factor 12. Igualmente, pero al final va a haber el cruce de la vía extrínseca con la vía intrínseca, que acá lo han hecho separado. Acá tienen el factor 10, el 10 activado, se entiende, ¿no?, que está acá, o sea que es lo mismo. A partir de este momento, toda esta parte de acá es lo que se conoce como
complejo protrombinasa. Cuando se forma el coágulo, la característica del coágulo ya formado es un coágulo con bastante fibrina, duradero, y que va a permitir el tiempo suficiente para que la lesión del vaso se regenere y pueda desaparecer luego el coágulo, porque si no se comportaría como un elemento extraño, irregular en la superficie de los vasos sanguíneos. Entonces tenemos nosotros un factor que es el sistema fibrinolítico. Son sustancias que tenemos en el plasma. El papá de todas, la sustancia a partir de la cual se va a formar el producto final, que es la plasmina, se llama plasminógeno, una proteína. Este plasminógeno, para convertirse en plasmina, necesita de factores activadores del plasminógeno TPA. Factores activadores del plasminógeno, el famoso TPA. La plasmina es la que va a llegar al coágulo y va a desdoblar a la fibrina para formar, ¿no?, la famosa sustancia dímero D. Por lo tanto, el dímero D proviene del desdoblamiento de la fibrina producida por la plasmina. ¿Correcto? Entonces, hay un controlador que es el activador del plasminógeno. Hay sustancias que también van a inhibir, van a controlar a la plasmina, porque en nuestro organismo, todas las sustancias que se producen, todas están controladas, todas tienen un feedback. Por ejemplo, la antiplasmina alfa 2. Otra manera de presentar la vía extrínseca e intrínseca está acá, con otros colores. Y aquí me parece que es mucho más didáctico porque encierra en amarillo, en este rectángulo, lo que se conoce como el factor complejo protrombinasa, que comprende al calcio, los factores 10, 5, fosfolípidos, ¿no? Complejo protrombinasa que al final actúa sobre la protrombina y se convierte en trombina, que es la protrombina activada. Por otro lado, vemos aquí en el sistema fibrinolítico cómo el plasminógeno, ¿no?, es activado por el activador del plasminógeno para que se convierta en plasmina. Y la plasmina va a actuar sobre la fibrina para degradarla. Aunque la fibrina tenga su estabilizador de la fibrina, que es el factor 13. ¿Quién controla a la plasmina? La antiplasmina, pues. ¿Correcto? La antiplasmina. Conociendo esta fisiología, puedo adelantarles, y ustedes saben seguro, que entonces si viene un paciente con un infarto y por X razones no está el cardiovascular, qué sé yo, para poder hacer una intervención en la coronaria, muchos pacientes pueden ser sometidos a una fibrinolisis del coágulo que ya se formó. Y las sustancias que se dan no es otra cosa que hacen que se forme más plasmina. Producen más plasmina para que la plasmina en exceso destruya al coágulo que está interrumpiendo el flujo sanguíneo, que está dando la isquemia o el infarto. No solamente si tiene la buena suerte de cumplir con todos los requisitos para recibir un fibrinolítico y está dentro de un tiempo prudencial que generalmente son 3 horas promedio, el paciente le colocan el fibrinolítico y lo que estaba muerto, la hemiplegia, desaparece. Increíble. Igualmente el infarto. O a veces también el coágulo que produce una obstrucción de la arteria pulmonar. O sea, una embolia pulmonar. Usas el sistema fibrinolítico, el Alteplas, la sustancia, y desaparece el coágulo de la arteria pulmonar y el paciente que venía con un shock obstructivo desaparece, se pone a jugar pelota.
Les decía que una manera de monitorizar el sistema de coagulación que hemos referido es a través de test de coagulación, ¿no? Uno de los más usados es el tiempo de protrombina, ¿no? Y que principalmente mide la activación de la vía extrínseca, esa que se inicia con el factor tisular, ¿correcto? ¿Cómo es el juego de este tiempo de protrombina, no? Se usa una sustancia que va a actuar en la cascada, insisto, de la vía extrínseca. El tiempo de protrombina, ¿no? Por la tecnología que se usa, las sustancias que se usan, van a alterar la vitamina K. Y se le da entonces, dentro de lo que es el protocolo de este tipo de protrombina, se le da vitamina K y se ve la reactivación de los factores dependientes de la vitamina K. ¿Cuáles son los factores dependientes de la vitamina K que son producidos en el hígado? El famoso 2, el 7, el 9 y el 10. Otra vía importante que hemos referido, que es la vía intrínseca, que acuérdense que se inicia con la activación del factor 12, Ageman con H. Evalúa otros factores de coagulación. De tal manera que una evaluación del sistema de coagulación amerita tiempo de protrombina, tiempo parcial de tromboplastina. Las técnicas son obviamente diferentes y el objetivo es también diferente. Aquí tenemos otros factores de la coagulación que no son el 2, 7, 9 y 10, que es lo que evalúa el tiempo de protrombina. En medicina existen muchas enfermedades como procesos inflamatorios. Y estos procesos inflamatorios suficientes para activar toda la cascada de la coagulación, tanto la vía intrínseca como la vía extrínseca. La enfermedad más frecuente, el síndrome más frecuente, es el famoso síndrome relacionado con una infección, una sepsis, o sea, una síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Qué es lo que ocurría en pacientes con sepsis y qué es lo que ocurría también con COVID? Se activaba todo el sistema de coagulación y porque se dañaba la vía intrínseca, tenía tiempo de protrombina prolongado, la extrínseca. Y si se dañaba la vía intrínseca, tenían el tiempo parcial de tromboplastina prolongado. Por lo tanto, ¿no? El tiempo parcial de tromboplastina prolongado y el tiempo de protrombina prolongado, cuando los dos están así, anormales, ¿no? Estamos hablando generalmente de un problema inflamatorio severo, una sepsis. Y a eso se le llama coagulación intravascular diseminal, CID, coagulación intravascular diseminal, caracterizada por plaquetopenia, caracterizada por tiempo de protrombina prolongado, caracterizada por tiempo parcial de tromboplastina prolongado, el famoso CID. Hemos referido que la vitamina K entonces es importante porque va a intervenir en la activación, carboxilación de la 2, 7, 9 y 10 y de las proteínas C y S, ¿no? Esto ya lo hemos referido. Cuando existen enfermedades procoagulables, o sea, protrombóticas, el médico no tiene otra opción que dar un anticoagulante o algo que disminuya la producción de coágulos. El ejemplo típico es, por ejemplo, la arritmia llamada fibrilación auricular. En fibrilación auricular, el problema es que la aurícula enfermita
no se contrae, tiembla, fibrila, y por lo tanto, el tiempo en que está la sangre allí, en esa aurícula que está bailando, está fibrilando, no se está contrayendo, esa sangre en ese momento tiene toda la facilidad para formar un coágulo. Y estos pacientes con fibrilación auricular vienen con alguna frecuencia con un coágulo que ha obstruido la arteria cerebral. Por lo tanto, vienen con un accidente cerebrovascular isquémico, infarto. Son los casos que ahora, cuando se puede, le pueden dar, ¿no? Estos fibrinolíticos, el Alteplas, por ejemplo. Por lo tanto, esas personas que ya atienden y que van a tener esta arritmia toda su vida, necesitan de sustancias que disminuyan la formación de coágulo. Antiguamente, desde el año 60, 70, ¿no? La aspirina, perdón, la warfarina, la famosa warfarina, ¿no? Es lo que se usaba con la finalidad de disminuir la producción de coágulo. ¿Y cómo se controlaba a esta paciente que se le daba warfarina? Se le controlaba con el tiempo de protrombina. Con el tiempo de protrombina que mide los factores 2, 7, 9 y 10. Aquellos que tienen la experiencia del vecino o en la casa de uno han encontrado ratitas y ya pues también apareció el famoso racumín, ¿no? Que se le da con su quesito, ¿no? Para que la rata se muera 2, 3 días después. ¿El racumín qué tiene? Un primo hermano de la warfarina, pues. O sea, se aplica también en el comercio. No solamente para los pacientes que fibrilan, sino también para matar ratitas. Un poco de warfarina. Y a veces no faltaba los vecinos, ¿no? Que había una ratita o la ratita se metía en la casa y ellos tienen su camino. Entonces, ya me vieran moliendo un poco de warfarina, preparando la warfarina con el quesito y la rata ya desaparecía. Se moría 2, 3 días después. Una hemorragia interna severa. Bueno, esto en cuanto a anécdotas, ¿no? La vitamina K entonces es necesario para estos factores de coagulación. La vitamina K es la fitonediona, ustedes ya saben. Algunos datos de la fitonediona es una de las vitaminas liposolubles, como la A, como la D, como la K, ¿no? Actúan en la formación, en la activación de los factores que ya hemos referido. Y bueno, la fuente es amplia, vegetales y carnes también, ¿verdad? Bueno, ¿por qué sustancia la inhibe a la vitamina K? La warfarina. Por lo tanto, el paciente a veces venía con una especie de sobredosis de warfarina, ¿no? Los abuelitos que, oye, tenía que tomar todos los días, no sé si he tomado, mejor me tomo de una vez por si acaso, por lo que no he tomado, y venían con sangrados importantes. Y el tiempo de protrombina, que es hasta 12, 14 segundos, venía 20, 30 segundos. ¿Qué había que darle? Una ampollita de vitamina K, que es el antídoto para una sobredosis de warfarina. Siempre es bueno saber, ¿no? Alguna sustancia que usamos tiene antídotos. Cuando se pasa la dosis hay que darle el antídoto respectivo. En este caso, la warfarina. En el caso de la heparina, el antídoto es el sulfato de protamina. Sulfato de protamina. Entonces ya hemos referido que el sistema fibrinolítico a la cabeza con su plasminógeno y el producto final, la plasmina, ¿no? También tiene inhibidores porque tiene que ser controlado. Todo en nuestro sistema, ¿no? En nuestro cuerpo, en nuestro organismo es controlado. Nadie se manda solo. Es un perfecto, perfecto sistema. Entonces, los inhibidores de la plasmina, lo dije en una de las láminas anteriores,
Uno de ellos es la plasmina, ¿no? La macroglobulina alfa 2, la famosa macroglobulina alfa 2. Para que el plasminógeno se active, se necesita, dije, que haya un activador del plasminógeno. La sustancia que se busca, que se da como fibrinolítico, debe ser un inhibidor del activador, ¿no? Un inhibidor que inhiba al inhibidor del activador del plasminógeno, o sea, el famoso PAI. Si yo inhibo al inhibidor del activador del plasminógeno, obviamente nadie va a inhibir al plasminógeno, es un juego de palabras, y de esa manera tengo bastante plasminógeno que se convierte en plasmina. El alteplase es un inhibidor del activador del plasminógeno. En esta slide vemos entonces algunas esquemas dirigidos a la acción de algunos anticoagulantes. Los más usados, ¿no? Ya no vamos a hablar acá de la aspirina, ¿no? Aquí tampoco está el clopidogrel. Acuérdense que el clopidogrel inhibe al receptor de la ADP. Aquí tienen la heparina, cuya acción final es disminuir la producción de trombina. Si no hay trombina, entonces no se convierte el fibrinógeno en fibrina. Es muy importante recordar eso. También ahora ha salido ya en este siglo, hace 10 años, 15 años, ¿no? Un bloqueador del factor de Stewart-Prower, que es el factor 10. Entonces, se está usando eso en lugar de la warfarina. Y probablemente sigan saliendo más sustancias. Bueno, esta lámina la pasé, hablábamos de los mecanismos. Y aquí, nuevamente, volvemos con el sistema fibrinolítico. Tenemos que el plasminógeno debe ser convertido en plasmina. Debemos saber que existe un activador de plasminógeno tisular y el otro urinario. Pero que también este activador de plasminógeno tiene un inhibidor que lo controla. Inhibidor del activador del plasminógeno. Inhibidor del activador del plasminógeno, PAI. ¿A quién va a inhibir? Al activador del plasminógeno. Entonces ahora tenemos una sustancia que inhibe al PAI. Si inhibe al PAI, queda el plasminógeno libre, tenemos bastante plasmina y tenemos el efecto del sistema fibrinolítico, ¿no? Cuando querramos. Acuérdense que hay órganos que se dañan de coágulos, el corazón desde hace todo el siglo, ¿no? El siglo de los siglos. El cerebro, igualmente el pulmón, la embolia pulmonar. En estos tres casos se puede usar un Alteplast cuando está indicado y el paciente puede recibirlo sin ningún daño. Hay un protocolo que se usa para ver si puede o no el paciente recibirlo. Entonces, esta es la última lámina, ¿no? Hemos referido que la sangre, pues, tiene entre sus mecanismos, un mecanismo que le permite mantener la fluidez, que no haya coágulos, sino en el momento apropiado, y que cuando se forme un coágulo, tiene que ser desaparecido apenas termine su acción. Entonces tenemos componentes vasculares, componentes de plaquetas y el componente de factores de coagulación, que siguen toda una cascada de activación y que finalmente en la cascada el objetivo final es buscar la producción de fibrina que va a permitir que el coágulo sea mucho más fuerte, más resistente a la presión sanguínea.
Y cuando este coágulo ya cumple su función, acuérdense que las plaquetas están intermedias, están produciendo factores de crecimiento de endotelio, de fibroblastos, etcétera. Entonces, viene el sistema fibrinolítico que hemos hablado y desdobla a la famosa fibrina y lo convierte en dímero D. Por eso es que cuando análisis se pide el dímero D, si está elevado al doble de lo que normalmente está coágulo, claro, hay otros estudios de laboratorio o imágenes, la ecografía para ver el ecodoppler si hay un coágulo en las extremidades, que es la zona más frecuente. Acuérdense que también este sistema procoagulable tiene las enfermedades sin dañar el endotelio, ¿no? A la cabeza cáncer, a la cabeza hormonas femeninas, ¿no? E igualmente sepsis, ¿no? Ya sea por las bacterias, que es lo que se ve todos los días, o la famosa sepsis por virus que nos enseñó el famoso COVID, ¿no? Entonces, el tema es amplio, la aplicación es tremenda en clínica. Si hay alguna pregunta, encantado. Si no, con el delegado vamos a ver si cómo va a ser este día jueves. Me dicen que va a haber también paro, ya es un problema, ya pone en duda. Si no fuera así, entonces ese mismo día se haría la clase en la mañana. Tenemos más que un día para coordinar eso con el delegado. ¿Me escucha? Ya, ok. Entonces, ya le envié la clase, la anterior y la que le envié y la de ahora, ¿correcto? La última clase, más que todo, va dirigido a la parte de algunos casos clínicos que quería comentarlo con ustedes, pero ya el archivo en todo caso se lo mando también al delegado. Cualquier cosa, quedamos en contacto, señor, ¿ok? Que tengan una buena noche. Hasta luego. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Buenas noches, doctor. Okay. Muchas gracias. Muy bien, muchachos. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Buen Buenas noches, baño doctor. y a Buenas leer. noches, doctor. Buenas noches, doctor. A leer, Buenas por noches, favor. doctor. Ok, buenas noches. Ok.